Vamos a dar la bienvenida a la gente que esté viendo el vídeo en YouTube, que esté viendo las noticias en YouTube cuando lo publique, porque, bueno, hoy es, para quien esté despistado o vea el vídeo en YouTube dentro de unos días, es viernes, por fin, 7 de octubre, por fin porque ha sido una semana de cuidado, y esta es la imagen que han puesto hoy como imagen destacada del día, que es de Júpiter y Ganímedes. Lo que dice la descripción de la imagen es: en la oposición, en el lugar opuesto al Sol en el firmamento de la Tierra, a finales del mes pasado, Júpiter también estaba acercándose al perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita elíptica. Y... Perdón, Júpiter también se está acercando al perihelio, el punto más cercano de su órbita alrededor de su órbita elíptica alrededor del Sol, a principios del año que viene. Eso hace que Júpiter esté excepcionalmente cerca de nuestro planeta, lo cual en estos momentos resulta en unas vistas excelentes del gigante gaseoso que gobierna el sistema solar. Ya sabéis, el planeta más grande del sistema solar. El 27 de septiembre, esta imagen, hombre, nítida, se ve un poco borrosa, parece, de Júpiter, fue grabada con un pequeño telescopio desde un jardín en Florence, en Arizona. Las imágenes de vídeo acumuladas revelan o desvelan las imágenes de vídeo acumuladas muestran el gigantesco mundo atado por los vientos que recorren el planeta. Dice, las zonas claras y los cinturones oscuros que recorren la superficie del gigante gaseoso, así como las tormentas ovales y su conocida gran mancha roja que está justo en el medio de la imagen. La luna galileana o el satélite galileano Ganímedes, está aquí abajo, se puede ver en la parte inferior derecha de la imagen. Es el satélite más grande del sistema solar y su sombra está en tránsito sobre las nubes en las capas altas del gigante joviano. En tránsito simplemente quiere decir que desde nuestra perspectiva está pasando por delante de Júpiter. Eso es todo lo que quiere decir. La foto, por cierto, es de Andrew McCarthy. Es de Andrew McCarthy. No hay mucho que decir. Está bien. Un poco borrosa se ve. O es la sensación mía, por lo menos, de que está un poco borrosa la imagen. Pero se ve muy bien, por ejemplo, la gran mancha roja. Se ve muy bien. Y la estructura del planeta, de la atmósfera, también se ve con mucha facilidad. Entonces, eso en cuanto a la imagen del día. Y hoy es simple. No he cerrado nada de esto, ¿no? He cerrado lo de Júpiter, que había abierto la imagen y la he abierto en una pestaña nueva al final del todo. En cuanto a noticias, esta es de hace muy poquito, y es sobre la misión Capstone. Capstone es una pequeña nave que se envió en agosto, ¿fue cuando se lanzó? No recuerdo en qué momento se lanzó. La verdad, estará por aquí. No, en agosto no, en junio, julio. Fue a primeros de julio cuando se lanzó. Está rumbo a la Luna para poner a prueba la órbita en la que se quiere instalar la plataforma lunar orbital, la estación espacial que va a ser la sucesora de la Estación Espacial Internacional. Y el problema es que hace un mes, yo pensaba que era menos, pero hace un mes, por aquí abajo, el Capstone entró en modo de seguridad porque experimentó un problema. No estaba muy claro en ese momento cuál era la noticia hasta aquí, 10 de septiembre, y han estado básicamente pues casi un mes trabajando en resolverlo y lo acaban de publicar, lo acaban de anunciar, que han detenido el giro que estaba experimentando Capstone, porque estaba girando de una manera descontrolada, y es un paso que hace que estén más cerca de recuperar el control de la nave. Dice, los miembros del equipo Capstone han ejecutado con éxito una operación para detener el giro de la nave este viernes 7 de octubre, eliminando un obstáculo grande a la hora de poder volver a las operaciones normales de la nave. Después de una maniobra de corrección de trayectoria planeada el pasado 8 de septiembre, Capstone se encontró con un incidente
que provocó que la nave comenzase a girar más allá de la capacidad de las ruedas de reacción de a bordo de controlarlo y contrarrestarlo. Es decir, empezó a girar a una velocidad demasiado alta como para que el sistema que tiene a bordo fuese capaz de frenarlo. Los datos de la nave sugieren que la causa más probable fue una incidencia relacionada con una válvula en uno de los 8 propulsores de la nave. Esa válvula parcialmente abierta implica que el propulsor generaba impulso siempre que el sistema de propulsión estuviese presurizado. El equipo de la misión ha revisado extensivamente los datos de telemetría y simulación y han llevado a cabo múltiples pruebas en la nave para poder formular un plan para detener el giro de Capstone a pesar de este incidente, a pesar de este problema. Los comandos de recuperación se ejecutaron en la mañana del viernes y la telemetría inicial de Capstone y los puntos de datos de observación los datos de observación apuntan a una maniobra exitosa, indicando que la nave ha detenido su giro y ha recuperado el control en los 3 ejes en los que se puede mover. Es decir, la posición de Capstone está controlada y no tiene ninguna rotación que no estuviese planificada. Capstone ahora ha orientado sus placas solares hacia el Sol y ha ajustado la dirección en la que apuntan sus antenas para proporcionar una mejor conexión de datos con la Tierra. Los riesgos de esta anomalía y proceso de recuperación han sido significativos y el equipo ha trabajado extensivamente y de manera colaborativa para reducir estos riesgos. En los próximos días el equipo va a monitorizar el estado de la nave y realizará los ajustes necesarios a los procedimientos para tener en cuenta y mitigar los efectos de esa válvula parcialmente abierta. El equipo de la misión también trabajará para diseñar posibles correcciones para este incidente relacionado con la válvula a fin de reducir el riesgo en las maniobras que se lleven a cabo en el futuro. Capstone sigue en rumbo para entrar en esa órbita de halo casi rectilíneos, como se llama, en torno a la Luna el próximo 13 de noviembre. Capstone es la abreviatura de Cislunar Autonomous Precision System Technology Operations and Navigation Experiment, experimento de navegación y operaciones tecnológicas o tecnología de operaciones del sistema de posicionamiento autónomo, que es propiedad de Advanced Space en nombre de la NASA. La nave ha sido diseñada y construida por Terran Orbital y las operaciones son ejecutadas de manera conjunta por los equipos de Advanced Space y Terran Orbital. Así que buenas noticias porque es una nave que es pequeñita, no es especialmente grande, y a pesar de eso va a probar algo muy importante, que es demostrar que la órbita en la que se quiere poner la plataforma lunar orbital es válida. En principio sí, la teoría dice que sí, pero claro, no está de más enviar una nave y comprobarlo allí. Y en cuanto a lo que es noticias también del resto de cosas que están sucediendo en el sistema solar, tenemos una que tiene que ver con la sonda InSight en Marte, porque si os acordáis, juraría que lo comenté en el podcast hace ya unos meses, que en principio a InSight le queda, de hecho fue un poquito antes del verano, si no recuerdo mal, le queda poca cuerda, le queda ya poquito funcionamiento por el polvo que se está acumulando en sus paneles. Y lo que dice la publicación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA es lo siguiente. Dice: la misión InSight de la NASA, que se espera que termine en el futuro cercano, ha visto una caída en la energía generada por sus paneles solares mientras una tormenta de polvo del tamaño de un continente gira en el hemisferio sur de Marte. Observada por primera vez el 21 de septiembre de 2022 por la nave Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, la tormenta está a 3.500 kilómetros de InSight y en un principio tenía poco impacto en el aterrizador. La misión observa cuidadosamente el nivel de energía del aterrizador, que ha estado decayendo poco a poco a medida que el polvo se va acumulando en sus paneles solares. El lunes, 3 de octubre, la tormenta había crecido lo suficiente como había crecido tanto y estaba levantando tanto polvo que el espesor de esa neblina polvorienta en la atmósfera marciana había aumentado en casi un 40% alrededor de InSight. Con menos luz llegando a los paneles de la nave, su energía ha caído de 425 vatios por hora por día marciano o sol, que es como se les llama también, se les llama soles, a solo 275 vatios hora por sol. El sismómetro de InSight, que ha estado operando las 24 horas cada día, alternando días en Marte, desde
Bueno, en realidad aquí esto... No me acuerdo de en qué momento se anunció que... porque el plan original era que el sismómetro no iba a estar operativo las 24 horas. Y fue hace unos meses cuando se decidió que no, que lo iban a mantener tanto tiempo como pudiesen en funcionamiento, porque de todos modos, como la nave se iba a quedar sin energía, ¿qué más daba? Y lo que dicen aquí es eso, el sismómetro ha estado operando durante unas 24 horas cada día, o sea, un día sí, un día no, de Marte. Dice, pero la caída de energía solar no deja suficiente energía para cargar las baterías por completo en cada sol, en cada día. Al ritmo actual de descarga, el aterrizador sería capaz de funcionar solo durante varias semanas. Para conservar energía, la misión va a apagar el sismómetro de InSight durante las próximas 2 semanas. Estábamos ya en el último peldaño, en el primer peldaño si lo preferís, depende de cómo queráis ver, pero estábamos en el primer peldaño de nuestra escalera en cuanto a cantidad de energía generada y ahora estamos en el suelo, ha dicho el manager de proyecto de InSight, Chuck Scott, de Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Si podemos aguantar esta tormenta, podemos seguir trabajando ya en el invierno, pero me preocuparía por la siguiente tormenta que se cruce en nuestro camino. El equipo había estimado que la misión de InSight terminaría en algún momento entre finales de octubre de este año y enero de 2023, basándose en las predicciones de cuánto polvo de cuánta cantidad el polvo en los paneles solares reduce la... ¿Qué me pasa hoy con las traducciones? Que lo estoy haciendo fatal. Basándose en predicciones de cuánto polvo se acumula en los paneles solares y cómo reduce su generación de energía. El aterrizador, desde entonces, el aterrizador hace mucho que ha superado su misión principal. La misión principal depende de la misión, pero puede ser 2 años, 1 año, 6 meses, 3, depende de cuánto tiempo se considere necesario para alcanzar esos objetivos. En el caso de InSight están más que cubiertos. Dice, y ahora está llegando al final de su misión extendida. La misión extendida es lo que se hace cuando una nave llega al final de su misión principal. Por ejemplo, New Horizons, la misión principal era sobrevolar Plutón y obtener imágenes y datos de Plutón. Una vez que eso lo consigue, lo que se hace es, con New Horizons y con cualquier otra nave, lo que se hace es decir, vale, podemos llevar a cabo más misiones. Nos queda combustible, tenemos la capacidad de recoger más datos, etcétera, etcétera. Sí, bien, pues vamos a hacer X. Y eso es la misión extendida. En el caso de InSight, la misión extendida es vamos a seguir estudiando Marte todo lo que podamos. Al final es en lo que consiste. Y una vez que termina la misión extendida, se vuelve a evaluar. Vale, hemos terminado la primera extensión de misión. ¿Podemos volver a extenderlo? Sí. Adelante. ¿No se puede? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y está cerca del final de esa misión extendida, llevando a cabo ciencia adicional, ciencia extra, al medir los terremotos en Marte, los movimientos sísmicos en Marte, o como los llaman aquí, los martemotos, que desvelan detalles sobre el interior profundo del planeta rojo. Las nubes beige vistas en este mapa global, se ve aquí y aquí, ¿no? Si no estoy viendo mal, son una tormenta de polvo del tamaño de un continente capturadas el 29 de septiembre de 2022 por el instrumento Mars Climate Imager en la nave Mars Reconnaissance Orbiter. Las misiones de Perseverance, Curiosity e InSight están etiquetadas, aquí las tenéis, mostrando las grandes distancias entre ellas. Está cada una en un lugar diferente de Marte y la más lejana de las tres es con diferencia Perseverance. Estudiando las tormentas marcianas, hay señales de que esta tormenta regional y grande ha llegado a su máximo y ha entrado en la fase de deterioro. El instrumento Mars Climate Sounder de la Mars Reconnaissance Orbiter, que mide el calentamiento causado por el polvo que absorbe la luz del Sol, ha visto que el crecimiento de la tormenta está reduciéndose y que las nubes que elevan el polvo desde el suelo, observados en las imágenes de la cámara Mars Color Imager, de la misma nave de la Mars Reconnaissance Orbiter, que crean mapas globales diarios del planeta rojo y fue el primer instrumento en identificar la tormenta, muestra que no se están expandiendo tan rápido como antes. La tormenta regional, esta tormenta regional no es una sorpresa, es la tercera de este tipo que se ha observado este año. De hecho, las tormentas de polvo en Marte ocurren en cualquier momento del año marciano, aunque la mayoría de ellas y las más grandes ocurren durante
el otoño y el invierno del hemisferio norte, que está llegando ahora a su fin. Las tormentas de polvo de Marte no son tan violentas o dramáticas como las muestra Hollywood. Aunque los vientos pueden llegar a alcanzar los 97 km por hora, el aire marciano es tan fino que solo tiene una fracción de la fuerza de las tormentas en la Tierra. Dice, principalmente las tormentas son sucias, mueven polvo, lo llevan a gran altura en la atmósfera y poco a poco se va depositando de nuevo en el suelo. A veces tarda semanas. En ocasiones poco frecuentes, los científicos han visto tormentas de polvo que han llegado a rodear, a cubrir todo el planeta. O casi todo el planeta. En una de estas tormentas que afectó a todo el planeta, el rover Opportunity, que también funcionaba con energía solar, llegó al final de su misión en 2018. Dado que funcionan con energía nuclear, los rovers Curiosity y Perseverance no tienen nada de qué preocuparse en cuanto a la posibilidad de que una tormenta de polvo afecte a su energía. Pero el helicóptero Ingenuity, que también utiliza paneles solares, ha visto un aumento en la neblina de fondo. Es decir, la tormenta también está llegando a la zona en la que está Perseverance y el helicóptero Ingenuity. Más allá de monitorizar tormentas por la seguridad de las misiones de la NASA a la superficie de Marte, la nave Mars Reconnaissance Orbiter ha pasado 17 años recogiendo datos muy valiosos sobre cómo y por qué estas tormentas se forman. Estamos intentando capturar los patrones de estas tormentas para poder predecir mejor cuándo van a suceder, ha dicho Zurek. Cuando aprendemos más sobre la atmósfera de Marte con cada tormenta que observamos. Así que habrá que ver. En principio, es que es eso, es que no le queda mucha cuerda a esto, fijaos. Es que están completamente cubiertos de arena. Están completamente cubiertos de arena. Lo más frustrante quizás es que las tormentas de arena, en realidad, si el viento llega a alcanzar la fuerza necesaria, podrían limpiar los paneles. Y además decían que no hace falta que caiga mucha arena, no hace falta que queden limpios por completo, sino simplemente con que se caiga un poco de arena, la nave seguiría funcionando mucho más tiempo, pero no está pasando. Con Opportunity, por ejemplo, pasó varias veces. Llegaban tormentas de arena y algunos de estos remolinos de viento que se forman a veces pasaba por los paneles solares y los dejaba, entre comillas, más o menos limpios. ¿No se ha investigado en la Tierra alguna forma eficaz de quitar la arena? No la hay. Solo esperar eso, a que de vez en cuando alguna tormenta, algún demonio de polvos, como se les llama, pase por los paneles y los limpie. Porque cualquier otra cosa, añadir partes móviles, añadir un pequeño ventilador, cosas así, todo eso lo que hace es añadir piezas que pueden fallar y añadir más complejidad a la nave. Veréis, un cepillo lo que hace es rayar los paneles y además añadir una parte móvil que puede fallar, se puede bloquear, puede tapar parte del panel y reduces la generación de energía del panel de manera permanente. Es decir, son cosas que presentan más desventajas que ventajas. De hecho, en su momento, hace unos meses, cuando anunciaron eso, que a la sonda InSight no le queda mucho porque no se pueden limpiar los paneles solares, hubo una cantidad de gente enorme contestando en Twitter, es que teníais que haber instalado algo para limpiar los paneles. Y es como, claro, tenéis razón. Menos mal que os ha ocurrido a la gente en Twitter, en Facebook y demás, porque a nadie en la NASA se le podía haber ocurrido el pensar, oye, ¿y si pudiésemos incluir un sistema para limpiar los paneles solares? No, a nadie se le ocurre. Nadie nadie en la NASA, no hay ni una sola persona en la NASA que hubiese podido pensar, oye, ¿no habría algún sistema? Para nada. Lo suyo sería algún robot auxiliar en todo caso, y aún así te sigues exponiendo a ese mismo peligro, Locke. Sigues teniendo ese mismo peligro de que el robot, por lo que sea, falle y se te quede encima del panel. O aún peor, que caiga desde la altura, por ejemplo, pensando en Ingenuity, que caiga desde la altura en la que esté y rompa el panel directamente. Hay riesgos. De hecho, con la arena un cepillo podría rayarlos. Sí. Por eso digo que al final, ¿por qué no se utiliza ningún sistema para limpiar los paneles? Porque presentan bastantes más problemas que beneficios. Al menos hoy por hoy. A lo mejor en unos años, a medida que la tecnología sigue avanzando, se idea algún sistema que resulte mucho más atractivo. A ver, esto no lo necesito, pero antes de comentar esta, que es, creo, una de las más interesantes, vamos a comentar esta, que es, ya lo veis aquí, relacionado con el meteorito de, el bólido de Chelyabinsk. No fue un meteorito, o técnicamente no fue un meteorito. Los meteoritos con líneas oscuras,
con trazos oscuros, poco frecuentes, podrían venir de un asteroide potencialmente peligroso. Los meteoritos con estas características más oscurecidas, poco habituales, vinieron de una bola de fuego que se produjo en Chelyabinsk, en Rusia, en 2013. En febrero, de hecho. Lo pone aquí, además. Lo pone aquí, además. Porque, y esto cómo lo sabes, porque fue, si no recuerdo mal, fue el 14 de febrero de 2013, el día de San Valentín, y es unos días después de mi cumpleaños, así que es fácil de recordar. Extraños meteoritos con venas oscuras. ¿Se puede llamar venas? Era en castellano menas, ¿verdad? Sí, ¿no? Cayeron en la Tierra cuando Vetas, eso. Vetas. Una mena de hierro es un depósito de hierro y la beta es una mota en el mineral. Sí, vetas, cierto. Cayeron en la Tierra cuando un bólido explotó sobre Chelyabinsk, en Rusia, en febrero de 2013. El origen de estos meteoritos poco habituales ha sido un misterio, pero ahora científicos planetarios han descubierto una posible fuente. Un asteroide de 1,5 millas, o sea que estamos hablando de algo más de 2 kilómetros, cercano a la Tierra. Los científicos saben que esas vetas oscuras en los meteoritos de Chelyabinsk son producto de un proceso llamado oscurecimiento por choque, shock darkening. Dice, sin embargo, solo el 2% de un tipo de meteorito común llamado meteoritos condritas muestran señales de ese oscurecimiento, y la fuente de estas rocas espaciales ha sido un misterio, ha permanecido un misterio. Ahora los científicos han identificado el asteroide 1998 OR2, es un viejo conocido. Y no porque sea de 1998, porque sí, esto es el año del descubrimiento, sino porque hace poco se mencionó, no recuerdo por qué, pero vamos, lo hemos mencionado hace poco. Lo he mencionado hace poco en el podcast. Por hace poco quiero decir, a lo mejor fue hace un año y pico. Como posible fuente de estos meteoritos oscurecidos por choque. El asteroide cercano a la Tierra fue descubierto en julio de 1998 por el programa Near Earth Asteroid Tracking del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El Near Earth Asteroid Tracking es monitorización o seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra. Su último paso cercano por la Tierra fue en abril de 2020, cuando la roca espacial pasó a 6,3 millones de kilómetros del planeta. Aunque podría no parecer muy cercano, la NASA aún así considera 1998 R2 un asteroide potencialmente peligroso, porque los cambios en su órbita en los próximos 1000 años podrían convertirlo en un peligro para la Tierra. Aquí aprovecho y recuerdo, los asteroides potencialmente peligrosos se llaman así precisamente por eso. Se llaman así precisamente porque en algún momento, en el futuro, es posible, según cómo vayan las cosas, que pueda chocar contra la Tierra. No porque sea una garantía que vaya a suceder. De hecho, se incluyen asteroides que tienen una órbita que cruza con la de la Tierra. Porque a lo mejor en algún momento, en un futuro lejano, podría chocar con la Tierra. No tiene por qué. De hecho, lo habitual es que no choquen. Los meteoritos se crean cuando los fragmentos de un asteroide como 1998 o R2 se rompen y entran en la atmósfera de la Tierra. El descubrimiento de estos meteoritos oscurecidos pueden originarse por un asteroide cercano a la Tierra, apuntan a la cambiante fuerza robustez, a la robustez del material, a la diferente robustez del material de los asteroides, y tiene implicaciones a la hora de proteger la Tierra contra un posible impacto. El proceso de oscurecimiento por choque es un proceso de alteración causado cuando algo impacta un objeto planetario con tanta fuerza como para que las temperaturas lleguen a provocar que parcial o completamente se fundan esas rocas y se altere su apariencia tanto al ojo humano como en nuestros datos. Explica Adam Battle, que es un estudiante graduado en ciencia planetaria en la Universidad de Arizona y es el principal autor del estudio, ha dicho en una declaración. Bien, este proceso ha sido observado en meteoritos muchas veces, pero solo había sido visto en asteroides en 1 o 2 casos en el cinturón de asteroides principal, que se encuentra entre Marte y Júpiter. El cinturón de asteroides principal es una región del cinturón de asteroides. Vishnu Reddy, Vishnu, con ese nombre, pensaría que es una chica, no estoy seguro, a ver si lo descubrimos en el artículo. Científica planetaria, voy a suponer que es chica, Vishnu Reddy, científica planetaria de la Universidad de Arizona y coautora del nuevo estudio que detectó
estos asteroides que muestran oscurecimiento por choque en el cinturón principal de asteroides, ha dicho que es mucho más común, es un fenómeno mucho más común en asteroides que en meteoritos. Los impactos son muy comunes en asteroides y cualquier objeto sólido del sistema solar, porque vemos cráteres de impacto en estos objetos a partir de las imágenes de naves espaciales, de sondas. Ha dicho, vale, es un chico. Mira, el triple ha hecho, o sea, no ha tocado ni aro, ni lo ha rozado. Ni lo ha rozado. Ha sido calamitoso. Ha sido calamitoso el triple. Sí, que lo meto. No, nada. No sabía dónde estaba la canasta. Dice, pero los efectos de oscurecimiento de choque y el fundido por impacto en los meteoritos derivados de estos objetos son raros, son poco frecuentes. Reddy, que lidera el laboratorio de Awareness siempre me da muchísima gracia para traducirlo, porque es estar al corriente de algo. Y no se me ocurre ahora mismo la palabra adecuada, pero vamos, dirige ese laboratorio de atención del dominio espacial, algo así, de estar al corriente de lo que sucede en el dominio espacial. En el laboratorio planetario y lunar ha añadido que encontrar un asteroide cercano a la Tierra dominado por este proceso tiene implicaciones a la hora de evaluar la amenaza de impacto. El trabajo de Adam ha mostrado que los asteroides ordinarios, las condritas, pueden aparecer como asteroides carbonáceos en nuestras herramientas de clasificación si se ven afectados por el oscurecimiento por choque. Ha dicho Reddy, estos dos materiales tienen diferentes niveles de robustez física y es importante tenerlo en cuenta a la hora de intentar desviar un asteroide peligroso. ¿Es el asteroide 1998 R2 una condrita o es carbonáceo? Reddy, Battle y su equipo han utilizado los telescopios Raptors, se llaman. Rapid Astronomical Pointing Telescopes for Optical Reflectance Spectroscopy. Lo que digo siempre de los nombres en astronomía. O sea, telescopios de apuntado astronómico rápido para la espectroscopia reflectiva óptica. Dice, y que se encuentran en lo alto del edificio de Ciencias Espaciales Kuiper en la Universidad de Arizona, en el campus, para observar el asteroide. Se utilizaban para observar el asteroide 1998 o R2. El equipo ha recogido los datos de la composición de la superficie del asteroide, que visualmente parece un asteroide ordinario de tipo condrita, un tipo de roca espacial que es claro en color y contiene los minerales olivino y piroxeno. Pero una herramienta de clasificación de asteroides determinó que 1998 parece ser un asteroide carbonáceo. Estas rocas espaciales son oscuras y carecen de características al compararlas con asteroides de tipo condrita. El equipo, posteriormente, comenzó a investigar el motivo de esta discrepancia y determinó cuál es su clasificación correcta. Esa discrepancia fue una de las primeras cosas que provocó que el programa comenzase a investigar las posibles causas de su existencia. Han eliminado la posibilidad de que la exposición al entorno espacial hubiese provocado esos cambios en la superficie del asteroide, porque este proceso, llamado meteorización espacial, habría dejado la roca con un color ligeramente rojizo. El equipo concluye que el oscurecimiento por choque ha sido el responsable de la disparidad entre los dos métodos de análisis, porque ese proceso puede oscurecer el olivino y el piroxeno. Puede ocultar el olivino y el piroxeno al oscurecer la superficie del asteroide, por tanto, puede hacer que parezca un asteroide carbonáceo. El asteroide no es una mezcla de asteroides carbonáceos y condritas ordinarias, sino que en su lugar es definitivamente un asteroide de tipo condrita normal y corriente, basándonos en su mineralogía, que ha sido alterado seguramente por medio del proceso de oscurecimiento por choque para parecer un asteroide carbonáceo en nuestra herramienta de clasificación, ha dicho Adam Battle. El oscurecimiento por choques de los asteroides se teorizó por primera vez a finales del siglo XX, pero no fue un área de estudios intensos hasta que se produjo el bólido de Chelyabinsk de 2013, que sembró la Tierra con meteoritos que mostraban ese mismo proceso. Lo interesante es que, el interés en este fenómeno creció después de que Reddy encontrase asteroides afectados por el proceso en el cinturón principal de asteroides. Este nuevo descubrimiento muestra evidencias del proceso en un asteroide cercano a la Tierra que podría aumentar el interés en entender
¿Cómo funciona? Explica el equipo. El trabajo fue publicado el 4 de octubre en la revista The Planetary Science Journal y presentado en una conferencia que ha tenido lugar esta semana en la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana. Bueno, al final, en cuanto a lo del peligro que supone para la Tierra, no llegan a aclarar mucho, pero vamos, lo que dicen es simplemente eso, que ese proceso que provoca que algunos asteroides se oscurezcan puede encontrarse también asteroides cercanos a la Tierra, y claro, es importante tenerlo en cuenta más que nada porque no hace falta lo mismo o no tratas de la misma manera un asteroide que sea de tipo condrita que vaya a chocar con la Tierra que uno carbonáceo, por la robustez, por cómo de sólido es, su estructura interna, etc. Entonces, al final aquí es lo que hemos dicho estos días cuando hemos hablado de DART, por ejemplo. No hay ningún asteroide a la vista que vaya a chocar con la Tierra en los próximos 150-200 años, así que no hay mucho de lo que preocuparse. Pero, evidentemente, todo lo que sea tener cuanto más conocimiento mejor sobre esos asteroides, pues bienvenido será para que cuando llegue el día, esperemos que sea dentro de muchísimos años, no sea difícil asegurarse de que a la hora de desviar el asteroide se va a conseguir el resultado que se desea. Imaginaos que se entiende que es un asteroide más débil de lo que se pensaba y lo que se hace es no conseguir desviarlo. O que es más débil de lo que se pensaba y lo que se hace es desintegrarlo, pero no desintegrarlo por completo, sino que algunos fragmentos sí que quedan desviados, pero sigue habiendo fragmentos que vayan rumbo a la Tierra, cosas así. Entonces es un conocimiento que es útil, pero claro, no a corto plazo, por suerte, porque no hay ningún asteroide que vaya a chocar con el planeta, ya digo, en los próximos 100-150 años. Y lo último que quería mencionar es esto, que viene de Universe Today, pero que es que tiene que ver con el podcast, porque resulta que el podcast de mañana, del sábado, de Exploradores de las Estrellas en iVoox, es para los mecenas, es sobre por qué la Unión Soviética no consiguió llegar a la Luna antes que Estados Unidos y qué tenían planeado. Y entre las cosas que tenían planeadas había una base lunar, que si se hubiese llevado a cabo todo, si se hubiese desarrollado como ellos esperaban, se hubiese construido seguramente en la década de los 80. En el podcast lo comento, claro, imaginad cómo hubiese cambiado la película hoy en día, en qué punto estaríamos si en los años 70-80, lo que decía al principio del podcast, se hubiesen construido bases lunares por parte de la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿En qué punto estaríamos hoy en día? O sea, se puede dejar volar la imaginación. Seguramente ya se habría llevado a cabo una misión a Marte, por ejemplo. Puede ser. ¿Habría sido realista una base lunar? Sí, habría sido realista. De hecho, este artículo va de los planes de la NASA. Va precisamente en ese sentido. ¿Por qué los humanos no han ido más a la Luna? Pues por lo mismo por lo que la Unión Soviética desistió a la hora de intentar llegar a la Luna, después de que lo consiguiese Estados Unidos. Porque el dinero lo ponen los políticos y los políticos entendieron que ese dinero estaba invertido mejor en otros campos, en otras áreas, para conseguir rascar votos y conseguir mantenerse en el poder. O sea, es tan simple como eso. El programa Apolo y la carrera espacial de aquellos años estuvo financiada por el interés político. Fue por eso. El artículo, lo que dice, por cierto, es lo siguiente. Dice: la NASA había estado diseñando bases lunares durante décadas antes de que Armstrong pusiese un pie en la Luna. Es natural observar la Luna y preguntarse cómo hubiera sido vivir allí. Gracias a Buzz Aldrin, que aterrizó en el satélite en 1969, sabemos que es una desolación magnífica. Fue una expresión que utilizó él para describir el paisaje. Incluso antes de las misiones de Apolo, los escritores de ciencia ficción y los científicos sabían cómo de desolado era el lugar, pero, dice, incluso remontándonos a finales del siglo XIX, también lo vieron como un puesto de avanzada natural. También la NASA y la antigua Unión Soviética y sus respectivos ejércitos. Y eso llevó a la gente en ambos bandos a crear planes elaborados de las bases para bases lunares. Seguramente eran para usos estratégicos. De hecho, en el caso de Rusia, de la Unión Soviética, sí, tenía una parte dedicada a cómo la usaría el ejército. Pero también había motivos positivos científicos para construir estos puestos. Un tratado histórico reciente publicado en Acta Aeronáutica ha repasado algunos de estos planes. Las ideas tras
tras ellas, particularmente en el bando de Estados Unidos, son muy robustas. Los planificadores querían demostrar que Estados Unidos era completamente capaz de crear la tecnología para llegar primero a la Luna. El ejército se involucra en las bases lunares, vale. Estoy mirando y digo, espérate, no voy a reventar yo el podcast aquí porque de la Unión Soviética, pero parece que no. Después de que se crease en 1958, la NASA se propuso o se dedicó a trabajar en el diseño de bases lunares. Ya había algunas propuestas interesantes rondando el sector de la exploración espacial por parte del Ejército del Aire de Estados Unidos y la Armada. El ejército, la idea de las fuerzas aéreas estaban recogidas en el proyecto Luhmann de 1958 y estaba compuesto por... Y tenía un objetivo, dividido en 3 partes, de enviar astronautas militares a la Luna en 1964. El primer paso se llamó Man in Space Soonest, MIS. Es la abreviatura, que es un hombre en el espacio lo más pronto posible. Es la traducción en castellano, no tiene mucho misterio. La idea era enviar gente al espacio, preferiblemente antes de que lo hiciesen los soviéticos. Una vez Estados Unidos hubiese cumplido con eso, lo hubiese conseguido, el plan era implementar LUREC, Lunar Reconnaissance, reconocimiento lunar. En él se hubiera enviado un orbitador a la Luna. Un orbitador no es más que una nave que da vueltas alrededor de la Luna, en este caso, que simplemente orbita alrededor del satélite. Y lo digo porque es que se utilizan estos nombres, de verdad. Después, la fase de aterrizaje lunar tripulado y retorno comenzaría y, tarde o temprano, pondría a gente en la Luna en aquel año de 1964. Interesantemente, Neil Armstrong aparecía como una figura destacada como parte del grupo de astronautas que estaría involucrado. Pero el programa, tal y como se describía por la Fuerza Aérea, fue cancelado y volvió a la vida como el proyecto Mercurio, que fue el primer proyecto de misiones tripuladas de la NASA y que me alegra contaros que lo repasé en Exploradores de las Estrellas hace ya un par de meses. Así que si lo queréis escuchar, si os interesa, hay que convertirse en mecenas en el podcast en iVoox por €1,50 al mes, pero lo tenéis allí. Está allí, repasamos todo sobre el proyecto Mercurio. También sobre qué pasó con Neil Armstrong y demás. Como todos sabemos, Armstrong, con el tiempo, voló al espacio y se convirtió en la primera persona en caminar sobre la Luna. Para no quedarse fuera de la carrera lunar, el ejército de Estados Unidos también planteó el proyecto Horizon, el proyecto Horizonte. Era un estudio de posibilidad de hasta qué punto era realista en 1959 construir una base militar lunar. El ingeniero de cohetes, aquí lo llaman el hombre cohete. El ingeniero de cohetes germano-estadounidense Wernher von Braun fue parte de ese proyecto de vida breve. Fue además la primera persona en convertirse en director de la NASA, y las ideas de la Armada de ese estudio sobrevivieron o se trasladaron al proyecto Apolo. Ello incluía el desarrollo del cohete Saturno V que esta frase está cortada. Ello incluía el desarrollo del cohete Saturno V que... Falta aquí algo porque luego dice el proyecto lideró... Dice el proyecto... El proyecto llevó el desarrollo de Saturno I-7 que evolucionó posteriormente en Saturno V. Aquí falta algo. Y no sé, viendo dónde está cortada la frase, no sé qué es lo que quería decir aquí el autor. Pero vamos, sí que os puedo contar que a principios de los 60 el cohete Saturno V ya estaba en desarrollo. Bombardear la Luna, buscar agua y minería lunar. Probablemente una de las ideas más extrañas, que por suerte no se materializó, fue un plan secreto de la Fuerza Aérea para enviar una bomba nuclear a la Luna y detonarla. ¿Pero por qué? O sea, a ver, entiendo que en aquella época era en plan de no, hoy vamos a tener una bomba nuclear aquí, pero ¿por qué? Pues porque sí, ¿por qué no? En el aire, en las islas en mitad de ninguna parte también. En la Luna, ¿por qué no? Y si les hubiesen dejado, lo siguiente hubiera sido, no, vamos a enviar una bomba nuclear al Sol a ver qué pasa. No, si no va a pasar nada, da igual, quiero verlo. Porque vamos, visto lo visto, en fin. Los planificadores tenían lo que ellos habían sugerido, era una buena base científica para realizar un experimento así. Dice, pero literalmente no voló. En realidad aquí es un juego de palabras porque en inglés cuando algo no convence también se dice que it didn't fly, que no ha volado.
Los planificadores de misión que no estaban planeando detonar bombas nucleares en la Luna. Perdón, los planificadores de misión que no estaban pensando en detonar bombas nucleares en la Luna, sí tuvieron buenos planes para la presencia a largo plazo de seres humanos. Diseñaron módulos para vivir en ellos que estarían enterrados bajo el regolito lunar. Esto es interesante porque es algo que en el podcast lo menciono. Y es que ya en aquella época se hablaba del regolito lunar para proteger a los seres humanos que viviesen en el interior de esas bases, porque hoy en día se plantea porque sería muy útil para protegerlos, por ejemplo, de la radiación. Las ciudades subterráneas protegerían a los visitantes lunares de la radiación, el bombardeo de meteoritos y otros peligros en la superficie. Además, los equipos de misión pensaron largo y tendido sobre el uso de recursos naturales para extraer agua, oxígeno y otros materiales para uso por los habitantes de esas bases. El uso de recursos in situ, que es algo que también hoy en día se está estudiando a fondo. De hecho, aquí está, dice, mucho de ese uso de recursos in situ, y SRU es la abreviatura, es parte de la misión moderna, de la planificación de las misiones modernas, no solo para bases lunares futuras. La infraestructura de una misión a Marte también se beneficia de ese principio. Muchas de las primeras ideas sobre la minería lunar forman parte de lo que la NASA espera que sean las bases lunares en la próxima década y los hábitats de Marte en un futuro lejano. Todavía mirando la Luna, la historia de la misión, de la planificación de la misión de la base lunar contiene muchos más proyectos que nunca pasaron más allá de las pizarras en su aspecto original. Pero no fueron totalmente descartados. Son un reflejo de un periodo en la historia cuando los mejores y más brillantes de dos países se enfrentaron a diferentes desafíos mientras miraban al espacio. Han pasado casi 55 años desde que Neil Armstrong caminase por primera vez en la Luna. Los planes de misión que siguió podrían haber nacido en la primera mitad del siglo XX, pero establecieron las bases de las misiones Apolo y lo que llegó después. Y las ideas en esos planes todavía resuenan en los escenarios modernos. Hoy vemos cómo el programa Artemisa poco a poco está abriéndose camino a través de grandes desafíos y cómo la plataforma lunar orbital, el proyecto de esa estación espacial que es la sucesora de la Estación Espacial Internacional, toma forma. Las nuevas generaciones de planificadores ya están involucrados, científicos, astronautas, ingenieros y otros que están creando nuevos planes y mejorados para asentamientos lunares. Y no solo son planes de Estados Unidos. China también tiene la vista puesta en tener allí asentamientos humanos en algún momento, por poner un ejemplo. Y bajo todos esos escenarios, en los cimientos de todos esos escenarios, están algunos de los principios básicos definidos por los planificadores del siglo XX y los escritores de ciencia ficción que estaban bien informados y que plantearon la idea de las bases lunares al público. El sueño de las bases lunares todavía está vivo. Y el artículo que mencionan de Acta Astronáutica es este. Reflexiones sobre los primeros diseños de bases lunares desde el borrador hasta el primer aterrizaje en la Luna. Está aquí disponible. Si le queréis echar un vistazo. Ahí está la información técnica. Este es el proyecto N1L3, es de la Unión Soviética. Era como querían llegar a la Luna. Está muy detallado, ¿eh? Está muy detallado. De hecho, aquí está Zvezda, la base lunar rusa. Bueno, soviética. Pues esto es muy extenso, ¿eh? Es largo y no parece excesivamente técnico. No parece excesivamente técnico. Y bueno, es largo, tampoco es tan largo, porque en realidad muchos son tablas, son imágenes. Esto es una tabla, pero claro, ocupa un montón. Pero las tablas, lógicamente, se ven mucho más rápido. Y esos son todo créditos. Pues está en PDF y las noticias de hoy mismo lo podéis encontrar tanto en fish.org como en Universe Today. Me imagino que será la primera. No, vale, no es la primera. Es ahora mismo el corto artículo del 6 de octubre. Y diréis, porque me lo estáis preguntando en el chat también, y no te hubiera servido eso para el podcast. Me hubiera servido, pero el podcast no lo puedo grabar el día antes. No lo hubiese podido grabar hoy.
para tenerlo mañana listo, así que no lo tenía, pero si no, sí, lo hubiese utilizado. Aunque en realidad, para lo que necesitaba, con lo que cuento de Ezbezda, me sirve, porque en realidad no está centrado específicamente en eso, sino en por qué la Unión Soviética no logró ganar la carrera espacial, cuando en realidad ya antes de que se llegase a la Luna estaban bastante por delante de Estados Unidos. No voy a explicar qué fue lo que pasó, cómo perdieron esa ventaja. Lo bueno del mundo multipolar que se viene es que dará de sí una vuelta de la batalla por el espacio. ¿Veremos chinos en Marte? No a corto plazo. O sea, en realidad para la Luna, ya no Marte, para la Luna, China en realidad no va a intentar llegar en 2024 en 2025 como la NASA. En 2025 ellos esperan tener todavía misiones robóticas. En la Luna a lo mejor es a principios de 2030. Tarde o temprano lo harán, enviarán a astronautas chinos a la Luna, está claro, también a Marte, pero ¿cuándo exactamente? Todavía queda tiempo, todavía tardarán. Vamos, es algo que está más que claro. La Unión Soviética perdió porque el N1 hizo chof. No es tan simple. No es tan simple. No fue, o sea, fue un factor, sí, pero vino... O sea, ese factor... O sea, eso vino de una serie de errores y problemas, pero eso está detallado en el podcast que sale mañana. Así que, si os interesa y no conocéis la historia, los que sois mecenas en el podcast lo podéis escuchar mañana. Tengo que darle publicidad. Si no se la doy yo, ¿quién se la va a dar? Nadie. Así que hay que darle vidilla. Caray, esto es velocidad. El vídeo que antes he reportado un vídeo en YouTube porque era un intento de timo, utilizando un vídeo de Elon Musk, y me ha contestado YouTube ya. Bueno, de hecho me ha contestado hace 50 minutos. O sea que ha sido nada, el poquito de denunciarlo, diciendo que lo han retirado o restringido. Pues me alegro, porque había 5.000 personas viéndolo. Y la mayoría no caerán. Yo creo que la mayoría no caerán, pero algunos seguro que podían caer. De hecho, ya no sale aquí, y salía el primero. Así que, oye, buena noticia. Vale. ¿Había alguna pregunta más? Voy a repasarlo antes de terminar las noticias, que por lo que veo llevamos unos... ¿qué? ¿45 minutos, más o menos? Sí, ¿no? En realidad son 50 minutos de que yo he puesto el marcador, pero el marcador lo pongo un poquito antes de que empiece la sección en sí, cuando vosotros lo veis en YouTube. O sea que deben de ser unos 45 minutos de repaso de noticias. Así que... vale, no hay ninguna pregunta más. Lo que sí estaba pensando, porque estaba pensando ahora en esa frase que no está acabada, ¿qué querían poner aquí? A ver si aquí está terminada, a ver si aquí se han dado cuenta, si el autor se ha dado cuenta. No, está aquí cortada la frase. No la han corregido. Pasa a veces, no solo aquí en Universe Today, sino en muchos medios, que al final estás escribiendo a piñón. Me pasa a mí también, y a veces te comes palabras o incluso la frase. Estás pensando en la frase, crees que la has escrito y te pones con la siguiente. Y esto lo pasas por un corrector de texto, tipo el de Word, por ejemplo. Y claro, Word lo que puede leer es las palabras. Puede incluso ver si la frase tiene sentido o no. Aquí seguramente en inglés te dirá que esto no tiene sentido, por la mayúscula. Pero claro, de hecho esto me hace pensar que no lo han pasado por un corrector de texto. Pero no te va a decir que falta una frase. Te dirá, falta un punto o algo así. Y si prestas atención a lo mejor te das cuenta de que falta la frase, pero si no, ni eso. Y según cómo esté escrito, si aquí no hubiese una mayúscula, Word dirá, vale, sí, la frase es rara, pero está todo bien escrito. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Así que nada, como no hay ninguna pregunta más en el chat, pues yo aprovecho y lo que hago es daros las gracias a los que veáis el vídeo en YouTube por haber elegido el vídeo para pasar el rato. Vuelvo a poner la imagen del día. Y que espero que haya sido interesante. Y el vídeo en YouTube sale el sábado, o sea que mañana, para vosotros, el domingo, hay vídeo a las 6 de la tarde más o menos también, sobre qué era. Espérate que ahora me he quedado en blanco con el vídeo que he grabado. Era sobre... sobre el asteroide que acabó con los dinosaurios y el tsunami que generó, que fue brutal. Y también sobre los planetas rocosos y las enanas rojas. Dura unos 30 y tantos minutos. Así que si os interesa, ya sabéis, en YouTube mañana siendo domingo, a eso de las 6 de la tarde de la península ibérica.
Y nada, si estáis en YouTube, pues eso, que muchas gracias por haber elegido el vídeo, muchas gracias por haberos pasado por aquí y eso, que espero que haya sido entretenido y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!